Está Irán y Estados Unidos en una pelea que no termina. Es más, que la semana pasada ya había entrado en conflicto por la cantidad de combates que se habían visto de un lado y del otro, y sobre todo con las regiones norteamericanas, con las bases que fueron bombardeadas por drones por parte de Irán. Pezeshkian reconoció que Irán, en este caso el presidente iraní, Irán está en una guerra a gran escala. Ya han cambiado las consideraciones y vemos mientras tanto la vida cotidiana en esta zona del mundo. Lo dijo Pezeshkian, su país atraviesa una guerra a gran escala y Teherán debe aceptar las consecuencias naturales de esta resistencia, según un comunicado de la presidencia. El mandatario habló durante una reunión en Teherán con responsables del Poder Judicial. Advirtió también que el principal campo de batalla es el de la economía y los medios de vida de la población. Reconoció que la presión económica derivada en descontento social, el respaldo popular al Estado podría debilitarse, que es lo que está de hecho sucediendo. Mientras tanto, estamos viendo la bandera que flamea sobre la Casa Blanca y los aviones que está decidiendo Trump enviar a esta zona. Volvemos a Irán por un segundo para decirles que la inflación se aceleró con fuerza a raíz de la guerra hasta rozar, escuchen bien, el 90% interanual. Y estas son imágenes de la semana pasada, cuando las bombas caían sobre puentes. La ofensiva de Estados Unidos, que cumplió con la promesa de que el objetivo fueran sectores que pasan la población civil. Decíamos, la inflación en Irán que se aceleró con fuerza a raíz de la guerra para rozar el 90% interanual. Los datos de julio aún no fueron difundidos. Bueno, así y todo en esta situación. 3.000 muertos hasta ahora atribuidos a actos terroristas de Estados Unidos e Israel, cuenta Irán, mientras que ONGs con sede en el exterior denunciaron una represión con un saldo de víctimas igualmente elevado. La semana pasada también hablábamos de otro de los sitios que están en el ojo del mundo. Bab el-Mandeb es otro estrecho de Hormuz, otra de las zonas por donde el petróleo sale de esa zona a gran cantidad del mundo. Y es una zona que está siendo amenazada en el último tiempo por los hutíes de Yemen, alineados con Irán, que anunciaron el lunes la imposición de un bloqueo naval a Arabia Saudita. Este movimiento que abre un nuevo frente contra Estados Unidos. Ya había presionado Irán a los hutíes para que cerraran el paso de Bab el-Mandeb, de él hablábamos, que es la puerta de entrada al Mar Rojo, si Washington seguía atacando la infraestructura energética iraní. Y en un comunicado, las Fuerzas Armadas hutíes declararon un embargo marítimo contra el enemigo criminal saudita en base a la ecuación de ojo por ojo en respuesta a lo que calificaron como un cerco injusto de Arabia Saudita contra Yemen. Y Riad, que no respondió de inmediato. Que vemos y la gasolina que en el mundo va a empezar a aumentar si no lo ha hecho ya, porque esta guerra continúa. Y al estar bloqueados el estrecho de Hormuz y ahora este paso de Bab el-Mandeb, ya es cada vez más difícil sacar el combustible o los barcos petroleros de la zona. El cierre total de Bab el-Mandeb reduciría el suministro mundial del petróleo, escuchen bien, en un 7%. En el mundo estamos hablando, al dejar a la mayoría de las exportaciones sauditas sin salida de la región. Un golpe que se sumaría al recorte del 10% que ya fue provocado por la guerra en el Golfo. Bueno, así este anuncio entonces de los hutíes y de cerrar Bab el-Mandeb se dio en medio de señales de Irán y Estados Unidos de que buscan retomar la diplomacia, porque nunca se deja de lado, aunque los combates se recrudezcan. Esta diplomacia para frenar el ciclo que casi destruyó el acuerdo interino firmado el mes pasado. Por separado, Pakistán fue nuevamente convocado a mediar en el conflicto tras la segunda visita en una semana del ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, a Islamabad. Nuevamente Pakistán va a estar intentando que esto no escale.
Y les vamos a mostrar un poco cómo están las realidades en las ciudades importantes de esta zona. Y un mural, fíjense ustedes, Who is the next one? Dice en inglés esto, en Irán, viéndolo en inglés, como decíamos, y que se entienda como un mensaje amenazante, claro. Y ahí lo ven, a Trump también en gigantografías, en carteles, hola terrorista, prepárate para morir. Ese es el mensaje que muestra a Donald Trump con su famoso gorro de MAGA y este cartel con Lindsey Graham, dice allí es un periodista, ¿verdad? Ahora estoy ahí medio perdida en este momento, pero el cartel es bien con un tono amenazante. Who is the next one? ¿Quién es el próximo? Se entiende, ¿no? A la muerte. Bueno, este mural instalado en la Plaza Engelbart de Teherán generó fuerte repercusión al mostrar a Donald Trump acompañado en un ataúd, no lo estamos viendo, pero la imagen es dentro de un ataúd acompañado por mensajes amenazantes. La obra apareció en uno de los puntos más transitados de la capital iraní y se difundió rápidamente en medios y redes sociales. Ahí se lo ve, ahí está. A Donald Trump, fíjense ustedes, con imágenes kill, we kill, nosotros matamos, y distintas expresiones en árabe. Allí se lo ve, a Trump. Una fotografía con sus cabellos y adentro de un ataúd. Pero al mismo tiempo que muestran estas imágenes, se sabe que los contactos diplomáticos continúan. De hecho, lo veníamos diciendo que Pakistán había sido llamado nuevamente para mediar este conflicto. Y de eso vamos a hablar ahora, porque Irán resalta que los contactos diplomáticos continúan a través de los mediadores. Así, de esta manera, a pesar de los intercambios de ataques de los últimos días y los mensajes amenazantes a través de carteles en la calle. El aparato diplomático está cumpliendo con sus deberes en paralelo con las acciones de las Fuerzas Armadas, y la República Islámica de Irán no escatimará esfuerzos para detener los crímenes de Estados Unidos. Lo dijo Bakay, el ministro de Exteriores iraní. Se nos han trasladado propuestas a través de los mediadores y las hemos recibido, dice Irán, pero por ahora no puedo dar detalles. El objetivo es proteger los intereses nacionales de Irán, a veces con medios defensivos, a veces con medios diplomáticos y a veces con ambos al mismo tiempo. Hablamos de los aviones que decíamos al principio del noticiero, de qué manera iban a llegar a Irán o cuáles específicamente iban a llegar. Bueno, F-16 y F-35 son los modelos de los aviones que Estados Unidos planea enviar adicionales desde bases en Europa, así como aviones cisterna también adicionales para el reabastecimiento de combustible en vuelo. Están siendo enviados por estas horas. Estos recursos podrían ampliar las opciones de Trump a la hora de sopesar cómo proceder en la escalada del conflicto. La semana pasada, Trump recibió una sesión informativa en la sala de crisis, todas las opciones para intensificar la guerra, y consideró la posibilidad de capturar la isla de Hark, un importante centro de exportación iraní. Hemos hablado y mucho y largo desde este escritorio con Manuel acerca de esta isla. O también bombardear las instalaciones nucleares iraníes en el monte Pikaksé, así se llama. Sin embargo, Trump no ha descartado por completo buscar una solución diplomática. Lo dijo Rubio hace poquito, anoche, que la puerta sigue abierta para volver a la mesa de negociaciones. Irán en este momento está reclamando a la OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, que condene, en este caso, una central nuclear en construcción. A ver, el gobierno de Irán que reclama a la OIEA que condene el bombardeo ejecutado recientemente por Estados Unidos contra la central de Darjovin, así se llama, situada en el suroeste del país y aún en construcción en el marco de los últimos ataques. El ataque contra las instalaciones debe ser condenado por la comunidad internacional, lo dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmael Bakay, que ha incidido en que Teherán espera que el director de la OIEA exprese su postura al condenar el crimen cometido por los Estados Unidos, porque se trata de ir contra objetivos militares, no contra objetivos que
tengan que ver con el bienestar de la sociedad. Una central atómica es generadora de energía. Se entiende que Irán no tiene, por una decisión religiosa y política, forma de construir un arma nuclear, una bomba nuclear. Ya lo ha dicho muchas veces, aunque Estados Unidos siempre duda de esta decisión. Y mientras tanto, los distintos grupos armados, en este caso Hamás, anuncian nuevas autoridades al mundo. El movimiento islamista palestino Hamás ha anunciado la elección del negociador Yalil Al-Haya como nuevo jefe de su ala política. Tenemos un nuevo líder en lo que es el movimiento Hamás. El movimiento de resistencia islámica anuncia la elección del hermano Muyahidin de Jalil Al-Haya como jefe del buró político del movimiento en sustitución del líder Martin Yahya Sinwar. Esto lo señaló Hamás en su comunicado. Este hombre tiene 65 años, hasta ahora ejerció como jefe interino del buró político y lideró el equipo negociador de Hamás en conversaciones del alto al fuego con mediadores internacionales. Por lo pronto hay como líder de este grupo a un hombre que ha participado en negociaciones de paz diplomáticas. Sinwar, antecesor de Al-Haya al frente del movimiento en Gaza, murió en octubre del 2024 a manos del ejército israelí. En Irán lo que se sucede es que han recibido un ataque de los Estados Unidos. Se conmemoró en estas últimas horas el fallecimiento de estas personas, 3 muertos, y se hizo un funeral público donde miles de asistentes estuvieron ahí presentes. Decimos que miles de personas asistieron a este funeral de los 3 soldados iraníes en la provincia de Kermán tras este ataque que decíamos con misiles estadounidenses contra un cuartel de las fuerzas terrestres del ejército iraní en Barbur, provincia de Sistán, en el sureste del país. Las autoridades iraníes confirmaron que los militares murieron en el bombardeo y organizaron una procesión multitudinaria en su honor. Las imágenes muestran a residentes y militares marchando junto a los féretros, mientras los dolientes portaban fotografías de los soldados y se congregaban alrededor de sus ataúdes. Bueno, fíjate que el gobierno de Kuwait es quien está reclamando y acusando a Irán, es decir, bueno, perdón, acá estamos hablando de infraestructura que tiene que ver con actividad civil, infraestructura vital de todo el país. Por eso el Ministerio de Relaciones Exteriores es quien informa de pérdidas materiales, informa de heridos luego de las ofensivas iraníes sobre infraestructura clave y elevando la alarma sobre la seguridad y la estabilidad regional. Siguiendo con esta información en relación a Medio Oriente, el propio gobierno de Kuwait es quien denunció una serie de ataques iraníes dirigidos contra estos objetivos civiles y el Ministerio de Relaciones Exteriores es quien califica los hechos como parte de una estrategia hostil sistemática, advirtió sobre el riesgo que representan para la población civil. 6 de la mañana con 53 minutos, 10 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con el tema Medio Oriente porque las autoridades dicen, bueno, presente y alzan la voz, ¿no, Pablo? Mirá lo que está pasando con esto. Viste que hace tiempo hablamos del gran líder supremo que no aparece, que no da la cara. Sí. Bueno, salieron precisiones con respecto a lo que pasa, por qué no se presenta. Bueno, se dice que no va a reaparecer en público hasta que la situación se normalice con los Estados Unidos e Israel, según se informó en una fuente oficial a la agencia rusa TASS. Por motivos de seguridad, su excelencia no va a reaparecer en público próximamente. El gobierno espera que la situación se normalice, entonces reaparecerá, señalaba la fuente. Este miembro también mencionaba que no aparece en público debido a la guerra durante la que fue asesinado su padre y el ayatolá Ali Khamenei el pasado 28 de febrero y tras esto también comenzó todos estos ataques y cada vez sumó más a la escalada. La guerra entre Estados Unidos, Irán y la estrategia de amenaza que tiene la Guardia Revolucionaria. Fíjate las repercusiones, como te venimos contando, lo que está pasando. Bueno, Irán se está acusando, ¿no? Los países del Golfo están acusando a Irán de cometer crímenes de guerra. Ya sabemos que desde un lado y del otro se van, digamos, haciendo declaraciones y también acusaciones. En este caso se habla de crímenes de guerra, entre tantos distintos tipos de crímenes que se están dando en este enfrentamiento entre los Estados Unidos, Irán y por supuesto Israel.
Y decíamos que los países del Golfo acusaron a este régimen de cometer los crímenes de guerra y exigen también que Teherán rinda cuentas. El Consejo de Cooperación indicó que las acciones de la República Islámica suponen una escalada sumamente peligrosa y una grave violación del derecho internacional. Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques este sábado, ya sabemos, lo venimos contando por la pantalla de Canal 26 diariamente, contra la infraestructura y objetivos militares, intensificando la disputa en torno al estrecho de Hormuz. ¿Qué está pasando? Bueno, se están golpeando en los bolsillos, es decir, la industria y también lo que es la industria petrolera y por supuesto también la armamentística para debilitar a ambas partes, ¿no? Y eso es un poco lo que está teniendo, además de las repercusiones sociales o civiles con los distintos heridos y también muertos. El Comando Central de los Estados Unidos anunció que completó una 7ª noche consecutiva de bombardeos dirigidos a lugares de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armas y capacidades marítimas iraníes. En paralelo, Kuwait declaró que las defensas aéreas estaban interceptando misiles y drones lanzados por Irán, mientras que Irak informó la destrucción de drones de ataque sobre la ciudad de Erbil. La agencia estatal de noticias jordana, Petra, señaló que los sistemas de defensa aérea del reino derribaron misiles iraníes. Por su parte, el gobierno de Bahrein reportó la activación de sirenas antiaéreas ante la alerta de posibles ataques en 4 oportunidades y afirmó también haber frustrado una nueva ola de bombardeos en Teherán. El CENTCOM se desmintió la información del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán sobre la supuesta explosión de 2 petroleros en Hormuz tras chocar con minas en aguas internacionales. El cuerpo militar del ejército estadounidense calificó la versión iraní como falsa. Todo esto tiene repercusiones económicas también porque afecta a los mercados y las cotizaciones del petróleo. Eso es un poco el escenario que estamos viendo con estos ataques de las últimas horas. Nos metemos ahora con la situación en Medio Oriente, porque mientras ayer Donald Trump estaba en la final del Mundial, viendo el partido e incluso entregando las medallas a los jugadores de Argentina, a los de España y entregando la Copa del Mundo, paralelamente también había pedido que sigan atacando a Irán. Y fue ya la 9ª jornada de ataques por parte de Estados Unidos a objetivos militares en Irán. Así que esta situación continúa. Si bien desde algunos funcionarios de Estados Unidos dicen que hay un canal de diálogo abierto para poder negociar con Irán, lo cierto es que los ataques continúan y fuertemente, así que la situación sigue estando realmente muy delicada y tensa, señalando justamente que el colapso de ese memorando de entendimiento que habían firmado, Verónica, que ya quedó hecho nada, sí, pedazos. Sí, como nosotros, los argentinos, quedó el memorando. Se intensifican los ataques. Hay mediadores que están proponiendo un alto el fuego de 10 días. Más allá de la intensificación de los ataques, están tratando de reactivar el acuerdo provisional que se había firmado entre Estados Unidos y Teherán. Sí. Veremos si la propuesta, sigue adelante. Lo que ellos proponen o lo que se transmite es que, vuelvan a sentarse en la mesa en las rondas de negociaciones, ¿no? Sí. Ya vamos por el 9º día. 9º día, sí, confirmado oficialmente por ambas partes. Incluso el Comando Central de Estados Unidos también habló de esta situación. Pero lo cierto es que las fuerzas, tanto de Estados Unidos como de Irán, lanzaron otra oleada de ataques ayer por la noche, mientras el mundo estaba ocupado. Obviamente estábamos todos viendo la final del mundo. Bueno, había en paralelo ataques entre Estados Unidos e Irán. Ambos bandos insistieron en que la clave de la diplomacia reside más allá del memorando de entendimiento que ya quedó hecho pedazos, y también dijeron que llevarían a cabo ataques, los dos llaman ataques defensivos, los dos dicen que están defendiéndose del otro, ¿no? El portavoz, por ejemplo, de Irán, de la Cancillería, Esmael Baghei, advirtió que Irán no implementaría el acuerdo ese de los 14 puntos del memorando después de que Washington dice que lo violó. O sea, se siguen acusando de que la otra parte violó ese acuerdo que ya quedó obviamente hecho pedazos. Sí, y también el precio del petróleo, que sigue extremadamente volátil. El Brent había llegado a superar por estos días los $91 por barril, después había retrocedido, bajó a 88 después de conocerse
contactos diplomáticos entre Irán y los Estados Unidos, es decir, tratar de volver a las rondas de negociaciones como invitan los países mediadores, pero sigue muy incierto el panorama y también es muy incierta la navegación en el estrecho de Hormuz. Ustedes saben que continúa siendo un foco de altísima tensión con estos incidentes que involucran a los buques, que tienen restricciones al tránsito, que les dicen pasen por acá y después le dicen no, mejor no pase, o nosotros los vamos a cuidar desde los Estados Unidos, pero la Guardia Revolucionaria que tampoco permite esto. Sí. Y en el medio, los bombardeos de Irán a los países del Golfo, que son aliados de los Estados Unidos, que tienen las bases militares. Es decir, el panorama sigue siendo exactamente el mismo. Muy incierto, ¿no? Sobre lo que va a pasar en el futuro. Se está convirtiendo esto en una guerra de desgaste, sin ir ni para atrás ni para adelante. Sí, que a esta altura ya no sé a quién favorece, ¿no? Porque uno creía en un principio que favorecía a Estados Unidos por un poderío que tiene Estados Unidos como el ejército más grande del mundo, pero a su vez también por la rapidez que con la que necesitaba terminar esto Estados Unidos por las elecciones, supuestamente, aunque Trump decía, no, yo no tengo apuro. ¿Cuánto podía aguantar Irán? Sin embargo, bueno, por el momento parecería que sigue aguantando, ¿no? Bueno, Irán sigue aguantando. Ayer veíamos al presidente Donald Trump en las tribunas, ¿no? Del estadio en el Mundial. Después en el campo de juego también, ¿eh? Fuerte operativo de seguridad. Ustedes veían que cuando se elevaba el dron que demostraba el estadio no había nadie en las proximidades. De hecho, el vidrio blindado que tenía Donald Trump para protegerlo, no estaba solamente él, también estaba la presidenta de México, porque son los países anfitriones del Mundial, y también McCartney, el primer ministro de Canadá. Y además Melania Trump, ¿no? Acompañando todo esto. Bueno, en medio de esa imagen que hemos visto todos, estaban ocurriendo estos bombardeos entre Irán y los Estados Unidos, y daría la sensación, como vos decís, Santiago, ojalá uno pudiese tener la respuesta, pero esta guerra a simple vista no le conviene a nadie. Pero a nadie, absolutamente a nadie. Lo que sucede es que... Nadie quiere dar el brazo a torcer tampoco. Se han metido en un lugar del que no pueden salir. Y siempre pasa lo mismo. Todo el mundo sabe cuándo empieza una guerra, pero nadie te puede decir cuándo termina. Mirá lo que pasó con Rusia y Ucrania, que ya llevan más de 4 años intercambiando drones, porque encima estamos en la guerra de los drones, donde no importa las distancias, lo que importa es la tecnología. Por eso tantos países... en Europa sobre todo, pero también en el mundo, pero digo en Europa más marcadamente, están logrando aumentar el nivel de inversión para las cuestiones bélicas porque tienen que empezar a comprar tecnología para estar a la altura de una situación de estas nuevas guerras modernas. Ya no sirve el soldado que va por tierra o el tanque. Ahora tienen que ser drones, tienen que ser... La tecnología copó mucho. La tecnología es impresionante cómo ha avanzado en este aspecto. Con respecto a lo que sucedió ayer, es cierto lo que vos decías, esa imagen en el palco oficial con Trump y con los otros líderes que estaban presentes detrás de un vidrio, pero después llamó la atención, por lo menos a mí me llamó la atención, que Trump estuvo en el campo de juego en la hora de la premiación y ahí ya no había ninguna protección, ¿no? O sea, pero bueno, por supuesto que hubo un gran operativo previo, ¿no? Pudiendo a la gente que ingresó al estadio ser obviamente muy... vigilada para que no ingresaran con nada. Obviamente había francotiradores, estaba el servicio secreto y todo, pero bueno, ahí estaba Trump en el medio del campo de juego. Recordemos que la semana pasada hablábamos de que supuestamente había un plan de Irán para matarlo, pero bueno, eso después los iraníes lo negaron. Lo cierto es que en el medio de todo esto, oficialmente desde ambas partes confirmaron las bajas, ¿no? Porque toda esta oleada de ataques obviamente genera bajas, muertos, ¿no? En ambas partes. Por ejemplo, el Departamento de Guerra de Estados Unidos identificó a 2 soldados que murieron en ataques iraníes en Jordania la semana pasada. Los identificó, es el teniente primero Tyler James Freehan, de 25 años, y una mujer, una soldado, Isabela González, de 19, que murieron en ataques iraníes en Jordania la semana pasada. Y en Irán, más de 50 personas murieron y otras 517 resultaron heridas. Esto entre el 27 de junio y el 19 de julio, o sea, ayer, según informó una agencia iraní de noticias. O sea que fíjense que estos ataques de la última semana está generando
bajas en ambos lados, en ambos bandos, y esto es lo más penoso de todo, ¿no? Que evidentemente esto está en una escalada que genera estas víctimas fatales de los dos lados. Sí, claro, y estas víctimas fatales, creo yo, presionan muchísimo más, políticamente hablando, al presidente de los Estados Unidos que al gobierno iraní, porque Teherán, bajo ningún punto de vista, bueno, puede resistir a esta guerra, pero la otra pregunta es, ¿acaso Irán puede igualar el poder aéreo estadounidense? No se olviden que estamos hablando de el ejército o uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Lo que sí puede hacer Irán es provocar estas bajas de las que vos estás hablando. Y estas bajas repercuten fuertemente en la política interna de los Estados Unidos, que hay que decirlo, está bastante dividida en esta cuestión, ¿no? Sí. Si Estados Unidos tiene que seguir o no permaneciendo en la guerra. Bueno, vamos a hablar de lo que dice la gente a través de distintas encuestas. Más de la mitad de los estadounidenses entienden que no. Pero bueno, la política, como siempre, va por un camino distinto al de los intereses de las personas. Bueno, y la otra pregunta, antes de pasar al Air Force One, es qué va a pasar con el estrecho de Hormuz y con este bloqueo que nadie sabe a ciencia cierta hasta dónde está bloqueado. Porque eso también es un tema. Sí, que los iraníes dicen que lo tienen nuevamente bloqueado, Estados Unidos dice que garantiza la seguridad para que puedan pasar por ese lugar, que es lo que quieren, ¿no? Que sea liberado el estrecho de Hormuz. Bueno, hablábamos recién de Donald Trump, que ahí lo vemos en pantalla, que ayer estuvo presente en la final de la Copa del Mundo y a su regreso, después de haber estado en ese estadio en New Jersey, habló del avión presidencial, del Air Force One, de aquel avión que le donó Qatar. ¿Se acuerdan que les hemos contado hace algunos días que no solamente le había donado el avión, sino que después tuvo que cambiar de avión por algunas medidas de seguridad? Bueno, de eso habló Donald Trump, que dijo, bueno, que dentro de un mes va a estar completamente listo este avión y con toda su capacidad, porque le preguntaron, ¿no?, ayer a Donald Trump por este avión donado por Qatar, que sirve como Air Force One y que va a ser enviado para su modernización tras algunas dudas, es este el avión, ¿ven?, surgidas sobre las medidas de seguridad de este avión. Trump comenzó a volar a bordo de este avión el 1 de julio, después de aceptar el avión como regalo, cuando se inició un esfuerzo acelerado para renovar el 747 para su uso presidencial. Bueno, a su regreso ayer, tras el viaje a la final de la Copa del Mundo, se le preguntó a Trump si el avión recientemente renovado carecía de capacidades de defensa antimisiles. Y dijo, tiene mucha capacidad, pero según tengo entendido, en aproximadamente un mes lo enviarán a que le pongan toda su potencia y eso tardará alrededor de un mes. Así que bueno, esto es lo que están haciendo con el avión, el Air Force One, justamente por algunas dudas de seguridad que habían surgido. Va a ser entonces reforzado para que no tengan, digamos, ninguna capacidad de poder ser hackeado, claro, ¿no? Posiblemente. ¿Sabés que el Air Force One original, el de los Estados Unidos, no el qatarí, el regalo de Qatar a Trump, tiene, por ejemplo, en las medidas de seguridad, primero que muchas se desconocen por una cuestión de seguridad, obviamente, pero sí se sabe que el avión tiene defensa antimisiles, tiene todo un sistema que sirve para detectar los misiles y desplegar contramedidas, ¿no? Bengalas, tecnología, bueno, detalles concretos. También tiene protección contra pulsos electromagnéticos. ¿Para qué? Para que el sistema electromagnético esté, digamos, funcionando incluso después de un ataque nuclear, que genera también el ataque nuclear una variación en los pulsos electromagnéticos. Y por último, tiene también el centro de comando aéreo que dispone de comunicaciones militares seguras y absolutamente cifradas. Creo que ahí también tiene mucho miedo de qué pasa con el avión qatarí en este sentido. Y el restablecimiento en vuelo, que puede recibir combustible en el aire, y esto le permite permanecer muchas horas, incluso días, sin aterrizar gracias a este sistema. Y por último, la sala médica, que ustedes saben, también tiene esta sala médica, la Bestia, ¿no? El auto en el que se transporta el presidente de los Estados Unidos. Bueno, en el avión, esta sala médica lleva, por ejemplo, un consultorio equipado para cualquier tipo de emergencias y para cirugías incluso. Es una mini ciudad que vuela. Siempre viaja un médico, pero con sistemas de seguridad
muy que hasta uno ni se imagina. Imagínate que pueden hacer operaciones arriba de ese avión. Lo que está ocurriendo en Medio Oriente y la situación en el estrecho de Hormuz, porque Estados Unidos vuelve a acusar a Irán de estar utilizando el estrecho de Hormuz como herramienta de presión y pidió mayor apoyo internacional para proteger el transporte marítimo mundial. Washington hará y seguirá haciendo lo que sea necesario para proteger el transporte marítimo mundial, pero otros países deben empezar a dar un paso al frente y contribuir, ya sea con recursos materiales o financieros, para ayudar a asumir esta carga. Esto lo dijo el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Rubio acusó a Irán de utilizar, como decíamos, el estrecho de Hormuz como herramienta de presión en el conflicto en Medio Oriente y reclamó a los otros países mayor participación. Además sostuvo que Washington mantiene abierta la vía diplomática si Teherán acepta un acuerdo y si lo cumple. Realizó Rubio estas declaraciones ante periodistas antes de viajar a Filipinas para participar de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Está claro que Irán, al menos algunas personas en Irán, dijo, quieren controlar el estrecho y usarlo como instrumento de presión contra el mundo. El jefe de la diplomacia estadounidense reclamó también un mayor compromiso internacional para garantizar la seguridad de una de las principales rutas comerciales del planeta. Insistimos, esto fue lo que dijo. Estados Unidos hará y seguirá haciendo lo que sea necesario para proteger el transporte, pero otros países deben contribuir. Y en tanto se dio la 9ª noche consecutiva de ataques estadounidenses contra objetivos iraníes, Sofi. Sí, exactamente. Pau, ¿cómo estás? Muy buen día. Vamos a hablar de lo que pasó ayer mientras Donald Trump estaba allí en la final del mundo. Bueno, 9ª oleada consecutiva que se daba de ataques estadounidenses en territorio iraní. Esto para mermar sus capacidades nucleares y militares. Esto fue lo que dijo el propio gobierno de los Estados Unidos, que bueno, continuó con esta ofensiva con bombardeos y el Comando Central estadounidense informó que esta ofensiva comenzó a las 7 de la tarde, hora del este, y dijo que los ataques tuvieron como objetivo, bueno, seguir reduciendo, ¿no? Lo que decíamos, la capacidad militar iraní para atacar embarcaciones comerciales en principio, y también esta capacidad que tiene para atacar los diferentes navíos, ¿no? que navegan por allí, por el estrecho de Hormuz. Esto comenzó pocas horas después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses informaran que las primeras muertes de militares desde el reinicio de este conflicto con la República Islámica se dio, y de acuerdo con el Comando Central estadounidense, 2 integrantes del servicio fallecieron y una tercera persona permanece desaparecido después de este ataque iraní ocurrido el 17 de julio allí en Jordania. Por último, también agregaron que durante los trabajos de búsqueda realizadas este domingo, efectivos estadounidenses localizaron restos humanos. Todavía no se sabe de quiénes son estos restos. Mientras tanto, dijeron que no van a divulgar los nombres de los militares afectados hasta completar la notificación a sus familiares. Bueno, y a toda acción una reacción, ¿no? Diría Manuel Castro, y tenemos que hablar de efectivamente lo que hizo Irán, ¿no? Ante estos ataques, porque atacó bases estadounidenses allí en Medio Oriente. Sobre todo bombardeos contra objetivos en Siria, Jordania y Kuwait, mientras varios países de Oriente Medio activaron medidas de seguridad ante la posibilidad de nuevas ofensivas. La Guardia Revolucionaria informó que lanzó ataques contra objetivos en Siria, Jordania y Kuwait. Se informó que las defensas aéreas de estos países interceptaban drones. Bahrein, por ejemplo, activó sirenas antiaéreas. Jordania comunicó que derribó varios misiles. Lo propio hizo Kuwait, ¿no? Que informó que sus defensas aéreas también interceptaron drones.
Los ataques ocurrieron en medio de esta nueva escalada que venimos contando, del conflicto entre Irán y Estados Unidos. Según un comunicado difundido por medios estatales iraníes, la Guardia Revolucionaria lanzó en Siria, por ejemplo, un ataque sorpresa contra el Centro de Mando de Operaciones Especiales en la región de Al-Tanf. En Jordania se atacaron aeronaves militares estadounidenses estacionadas en el aeropuerto de Aqaba con misiles balísticos, causando graves daños en varias de ellas. Este comunicado de la Guardia Revolucionaria sostuvo también que las fuerzas iraníes alcanzaron objetivos militares estadounidenses ubicados en Kuwait, entre ellos un sistema de radar de alerta temprana que quedó completamente destruido. Las autoridades kuwaitíes no confirmaron, sin embargo, ese ataque. En cambio, el ejército informó que sus defensas aéreas están enfrentando ataques hostiles con drones tras la agresión iraní. El ejército de los Estados Unidos desvió 2 buques más también en este conflicto que sigue en desarrollo allí en Medio Oriente, en el estrecho de Hormuz. Y, por supuesto, recién lo comentaba Paula, la respuesta iraní no se hizo esperar, pero se dio a conocer que se han bajado, se detuvieron a estos 2 navíos. El mando central fue quien llevó a cabo esta operación, el mando central de los estados del ejército de los Estados Unidos, y ayer domingo dio a conocer que amplió a 6 el número de buques mercantes desviados con estos 2 nuevos, ¿no?, que se dieron en este bloqueo, en este marco del bloqueo general, ¿no?, naval impuesto contra los puertos y las instalaciones costeras de Irán. Y en este último informe se sumaron 2 al balance difundido del viernes. Y además de esos 6 navíos, uno quedó completamente inmovilizado después de negarse a cumplir las órdenes estadounidenses y incluso un octavo fue abordado para verificar su acatamiento a las restricciones de Washington, por lo tanto fueron 8 en total. El mando central del ejército de los Estados Unidos, el CENTCOM, dijo que al 19 de julio hasta ayer domingo sus fuerzas habían aplicado este bloqueo con una combinación de desvíos, inmovilizaciones y abordajes de verificación, y entre los casos documentados figura un buque sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el 2024, cuya tripulación fue interceptada para confirmar el cumplimiento de las medidas. Y esta operación se ejecuta con más de 20 buques de guerra de la Armada desplegados en aguas regionales, entre ellos portaaviones y destructores lanzamisiles. El parte indica que en este momento el estrecho de Hormuz está cerrado, hay bombardeos, hubo 2 petroleros que fueron bombardeados hace instantes en el estrecho de Hormuz. Esta información es de último momento. También información de último momento que aportamos es que el Mar Rojo está bloqueado. Allí se encuentra una vez más los hutíes de Yemen haciendo de las suyas en esta asociación que han logrado tener junto a Irán. Y de esta manera entonces tenemos 2 novedades, reitero. El estrecho de Hormuz en este momento está explotado. Para que quede claro, hay 2 buques que están todavía lanzando el humo porque de algún lugar Irán no se hace responsable. Desde algún lugar han bombardeado a 2 petroleros e Irán le echa la culpa al bloqueo de Estados Unidos o a la certeza de que no iba a pasar nada, pero algo pasó. Hormuz. La otra salida por donde Arabia pretendía sacar su petróleo era el Mar Rojo. En estos momentos está bloqueada por los hutíes de Yemen. Frente a estas 2 noticias de último momento, vamos a abordar lo que ocurrió durante el fin de semana. Bombardeo de Estados Unidos a Irán, Irán que no ataca a Estados Unidos, sino que atacó a Jordania. En Jordania hay una base estadounidense. En esa base estadounidense se produjeron la muerte de 2 soldados. Por un lado, la soldado raso Isabela González y por el otro lado, el primer teniente Tyler Feehan. Las 2 bajas de Estados Unidos. Eso llevó
a que Donald Trump hoy, lunes, dijese que la sangre de los soldados estadounidenses le va a costar cara a Irán. De alguna manera, Trump entonces está redoblando ahora la apuesta de lo que fue el ataque del fin de semana y la réplica que recibe de parte de Irán. Habrá que ver de qué manera se siguen ahora evolucionando o involucionando, desde la perspectiva que se nos mire, el presente de esta guerra. Que ver con los ataques que Irán efectuó a bases estadounidenses en Jordania. Allí es donde se produjo la muerte de 2 soldados de los Estados Unidos. Pero la cuestión es que esos ataques fueron realizados con misiles iraníes que el propio régimen de Teherán se encargó de divulgar, de mostrar, de presentar al mundo. Ahí están las imágenes que nos sorprendieron a todos durante el fin de semana, pues son los ataques de Irán a Jordania, a la base estadounidense en Jordania, y en uno de esos ataques, o en alguno de esos ataques, en circunstancias que no se dieron todavía los detalles, es donde muere la soldado Isabela González y el teniente primero Tyler Feehan de los Estados Unidos, lo cual es ahora el argumento por el cual Donald Trump, como decíamos entonces en el inicio del programa, va a contraatacar, a responder o a pretender, en las palabras de Trump lo que se lee es venganza, ¿no? Entonces, vengar la muerte de los soldados estadounidenses que perecieron durante el fin de semana. Y hablamos de 9 días consecutivos de ataques por parte de Estados Unidos, centrándose especialmente en una ciudad que se llama Bandar Abbas y cuenta con 500 millones de habitantes. Es una ciudad que se encuentra al norte del estrecho de Hormuz, fundamental, estratégica para todo lo que tiene que ver con Irán, no solo porque se encuentra ahí el centro del comando armado de Irán, sino también la parte, un brazo muy importante, estratégico y militar de la Guardia Revolucionaria iraní. Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos anunció otra nueva oleada de ataques contra objetivos iraníes, lo que supone la 9ª noche, como les decía, consecutiva de operaciones estadounidenses, mientras los enfrentamientos entre Washington y Teherán siguen intensificándose en esta zona de Medio Oriente. Las imágenes que vemos acá están mostrando al personal a bordo de un portaaviones estadounidense cargando municiones, acá lo estamos viendo, y guiando a los pilotos antes del despegue de los aviones de combate. Otras escenas muestran el lanzamiento de misiles, miren ustedes, seguido de ataques contra supuestos objetivos iraníes con columnas de humo, claro, elevándose en el aire. Los recursos del CENTCOM atacaron, dijeron desde el Comando Militar, de Estados Unidos, atacaron centros de mando militar iraníes, emplazamientos de defensa aérea y vigilancia costera, capacidades marítimas, plataformas de lanzamiento de misiles y drones y redes de comunicaciones para reducir aún más la capacidad de Irán para atacar buques comerciales y marineros civiles que transitan por el estrecho de Hormuz. Este fue un comunicado difundido en Twitter por parte del CENTCOM. Bueno, y seguimos hablando, por supuesto, de lo que sucede en el estrecho de Hormuz, porque 2 buques fueron otra vez alcanzados por misiles, 2 buques fueron atacados, y es un listado que va creciendo con el correr de los días. Son cada vez más las naves que resultan afectadas por distintos ataques aéreos, en este caso en lo que podríamos definir definitivamente como una de las zonas más tensas, de mayor tensión militar del mundo por estos días, por estos tiempos, como lo es el estrecho de Hormuz. Este lunes se avistaron buques en este estrecho, acá estamos viendo las imágenes, frente a las costas de Omán, mientras la escalada de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán vuelven a amenazar el transporte marítimo comercial, que ya viene de situaciones realmente muy críticas a partir del mes de marzo, luego de los primeros ataques de Irán e Israel
de Estados Unidos e Israel contra Irán. Las fuerzas iraníes estuvieron atacando buques en este estrecho, mientras que Estados Unidos intensifica el bloqueo a los puertos más importantes del país. La tripulación de uno de los buques atacados extinguió un incendio a bordo, según dieron a conocer posteriormente a través de las redes sociales. Decíamos entonces en el inicio del programa de los dos acontecimientos que podríamos definirlos como de último momento en la guerra en Oriente Medio. Uno de ellos tiene que ver con el Mar Rojo, el otro con el estrecho de Hormuz. En el Mar Rojo, los hutíes de Yemen han cerrado el paso a todo navío y fundamentalmente es a los navíos petroleros que Arabia Saudí pretende por allí hacer pasar su petróleo, cosa que no lo va a permitir, en este caso los hutíes de Yemen. ¿Por qué? Porque ellos, si bien juegan como proxy de Irán y todo el daño que le puedan hacer a Estados Unidos, a Israel e Israel son bienvenidos, en este caso en particular también tienen una guerra paralela con Arabia Saudí, porque desde Arabia Saudí lo que hacen es, el reino saudí, es financiar al gobierno oficial de Yemen para que expulse en ese poder paralelo que tienen los hutíes en ese territorio. Entonces de esa manera se da una especie como de guerra interna en Yemen con un fortalecimiento financiero por parte de los petrodólares, en este caso de Arabia Saudita. Entonces, los hutíes de Yemen cobran venganza contra Arabia Saudita haciéndole este bloqueo en el Mar Rojo. Bloqueo que impacta directamente también en las arcas saudíes, pero por otra parte en el concierto mundial del petróleo. Ya está subiendo otra vez el valor del petróleo a nivel global como consecuencia del recrudecimiento de la guerra entre Estados Unidos e Irán y lo que ocurre en Hormuz, que ya lo comentábamos, que por ejemplo en estos momentos están ardiendo 2 petroleros en el estrecho de Hormuz. Y ha llevado a que, por ejemplo, en los Estados Unidos otra vez el galón del petróleo vuelva a superar o vuelva a los niveles de antes de lo que era estos prolegómenos de la firma del acuerdo, del tratado, el memorando, o como le quieran llamar, otra vez por encima de los $4 por galón. Entonces, el valor del crudo otra vez tiende al alza, como consecuencia ahora de esta acción que es de una guerra paralela. No interviene Estados Unidos, no interviene Irán, son los hutíes de Yemen contra Arabia Saudí, bloquean el Mar Rojo, otra vez colapsa o otro nudo que hace colapsar al ya colapsado mercado mundial y de esta manera entonces la guerra que es bélica se convierte también en una guerra económica. Ya que Gustavo estaba hablando del aumento de combustible, ¿no? A $4 promedio en algunos casos, pero en otros se menciona que ha llegado a superar los 4% en ciudades puntuales. Les adelantamos que en un ratito sobre este tema, desde Estados Unidos precisamente, vamos a estar hablando con Andrea Eijkman. Bueno, ¿qué está pasando en el interior de Irán? Su crisis está atravesando realmente una crisis muy importante económica, 300% de inflación en el interior en Irán. Y a propósito se pronunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y fue muy duro con Teherán, con Irán. Acusó de gastar sus ingresos petroleros y aprovechar el levantamiento de las sanciones para patrocinar el terrorismo, dijo Marco Rubio en relación a Irán, ¿no? Y bueno, también consignó que en lugar de abordar la creciente crisis económica que atraviesa el país, está malgastando sus ingresos. La economía de Irán, pronunció Marco Rubio, está en ruinas, con una inflación del 300%, especialmente en bienes de primera necesidad. Dijo que, bueno, además señalando que la escasez de combustible y los alimentos se ha visto agravada por la sequía. Estos problemas existían, dijo Marco Rubio,
antes de que todo esto comenzara, simplemente que ahora ha empeorado y seguirá empeorando. Cada centavo que recibe este régimen, ya sea a través del levantamiento de sanciones o del petróleo que logran extraer, lo invierten en Hezbollah o lo invierten en Hamas. Gastaron miles de millones, dijo Marco Rubio, textual, ¿no? Gastaron miles de millones de dólares apoyando a las milicias en Irak, Hezbollah y Hamas. Deberían estar gastando miles de millones de dólares apoyando al pueblo de Irán. Deberían estar invirtiendo en la construcción de su país, pero en cambio patrocinan el terrorismo. Estados Unidos lleva mucho tiempo acusando a Irán de financiar a estos grupos militares, mientras que Teherán niega patrocinar el terrorismo y afirma que apoya lo que describe como movimientos de resistencia regionales. Prácticamente todos los días brindamos información respecto de ataques con misiles, de bombardeos, en fin, datos sobre sucesos que ocurren prácticamente todos los días. Pero, ¿cómo es ese momento específicamente para los ciudadanos de a pie, para las personas que viven en las comunidades que entran en alerta cada vez que se vaticina un bombardeo? Las siguientes imágenes corresponden a Jordania, especialmente a la región de Amán. Allí se encendieron las sirenas y de esta manera se empezaba a poner en marcha un operativo ante la posibilidad de ataques iraníes. La ciudad se paraliza literalmente y se escuchan de fondo las sirenas que precisamente alertaban a la ciudadanía mientras las Fuerzas Armadas de Jordania anunciaban de esta manera la intercepción de varios misiles iraníes, con lo cual eran alarmas acertadas y los misiles llegaron, algunos fueron interceptados. En un comunicado que luego difundieron medios locales, las Fuerzas Armadas de Jordania confirmaron que interceptaron 3 misiles balísticos que llegaban directamente desde Irán. La Embajada de Estados Unidos también comentó que sus autoridades evacuaron el aeropuerto internacional y el puerto marítimo de Aqaba por una amenaza específica y además creíble, algo que también destacan, ¿no? El aspecto creíble de este tipo de anuncios. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel informaron haber identificado otros lanzamientos desde Irán hacia Jordania, un territorio adyacente al de Israel, pero concretamente en Jordania. De esta manera se vivía una nueva amenaza de misiles. Se está celebrando, o se celebró, mejor dicho, pero se ha extendido el mes de Muharram. Esto es en el islamismo, es el acontecimiento, la conmemoración por, en su momento, hace siglos, la muerte de un descendiente directo del profeta Mahoma. Y de esa manera entonces es como durante el fin de semana se llevaron a cabo distintas ceremonias religiosas en Irán. En el contexto del cual acabo de presentar se da todo esto que estamos aquí observando, cierta festividad, cierto luto, en algún momento vamos a apreciar también ello, pero bueno, en definitiva, en esa conmemoración hubo expresiones por parte de la población o de los asistentes, porque no todos son el total de la población de Irán, pero seguramente todos los asistentes son religiosos de la rama islamista de lo que sería la región chiita. La cuestión es que a partir de esta conmemoración es que se puede apreciar el luto al cual se asiste, y allí se evidenció que los iraníes que estaban presentes, lo cual no significa que sean todos los iraníes, sino los que estaban presentes, no quieren negociar para nada con Estados Unidos. ¿Por qué hago énfasis y hago hincapié en los que están presentes y que no son todos? Porque hay que recordar que hay aproximadamente un número que algunos determinan en 50.000 personas, fueron masacrados por el mismo régimen al cual en estos momentos lo estamos observando, que es el que organizó este tipo de eventos. 50.000 iraníes fueron masacrados
por protestar contra ese régimen. De modo que no todos los iraníes avalan esta cuestión, que es el régimen que impera en esta República Islámica. Y esta es la situación en la actualidad. 9º día entonces de ataques consecutivos una vez roto el cese al fuego y también amenazas cruzadas. Hace unos días atrás decíamos que el líder religioso Mojtaba Khamenei había prometido vengar a su padre, también a su esposa muerta y a su hijita, lo cual sucedió en uno de los primeros ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel atacando, ¿no?, a Irán. Y por su parte ahora, como dijimos, también Estados Unidos a través de Donald Trump promete venganza por 2 o 3, según los reportes que hemos recibido, de soldados muertos en combate. En el medio, por supuesto, está el control del estrecho de Hormuz y la incertidumbre de cómo va a seguir este conflicto cuando se acentúa aún más la tensión en Medio Oriente. Por su parte, las Naciones Unidas instaron a una desescalada inmediata en medio de la reanudación de estos combates. En una rueda de prensa celebrada en New York, el portavoz de la ONU, Dujarric, afirmó que la organización estaba preocupada por el resurgimiento de las hostilidades y la nueva escalada en gran parte de la región. Dujarric hizo hincapié especialmente en que se debe proteger a los civiles y a la infraestructura civil, incluidos los hospitales y el suministro de agua, y afirmó que todas las partes deben cumplir con el derecho internacional humanitario. La ONU también expresó su preocupación por las renovadas amenazas de los hutíes contra Arabia Saudita y la libertad de navegación, advirtiendo que tales amenazas podrían aumentar el riesgo de una escalada regional más amplia. Amenazas que ya han pasado los hechos, como decíamos al comienzo, porque el estrecho de Bab al-Mandeb está prácticamente cerrado. Instamos a todas las partes, dijo Dujarric, a que resuelvan sus diferencias mediante el diálogo y la diplomacia. Agregó entonces que las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relacionadas con los ataques de los hutíes contra buques mercantes y comerciales deben respetarse plenamente. Comentamos durante el programa de hoy que hubo ataques de Irán hacia posiciones de Estados Unidos en Jordania. Particularmente fue atacado el aeropuerto Rey Hussein, en donde se hallaban aeronaves de los Estados Unidos, en particular aviones de combate. Bueno, allí fue donde se dirigieron los misiles iraníes, aquellos que fueron firmados, que tenían las imágenes de los ayatolás, los aviones de combate que fueron atacados en los aviones C-17. Son aviones de transporte de Estados Unidos. En esa circunstancia, con detalles que todavía no fueron revelados, fue que murieron 2 soldados estadounidenses, una mujer y un hombre, una soldado Isabela González y un teniente primero del ejército de los Estados Unidos. De esta manera es como Irán ha reivindicado este ataque llevado a cabo por el cuerpo de los guardianes de la Revolución Islámica. Y efectivamente las fuerzas estadounidenses continuaron en el día de hoy con los ataques, vienen haciéndolo a varios petroleros ya en estos últimos días de bandera iraní. En este caso el CENTCOM da cuenta de que fue atacado un super petrolero a pesar de la
advertencia de la Guardia Revolucionaria iraní. Pero a las afueras de la ciudad de Abadan, también un importante núcleo de refinación petrolera en el suroeste de Irán, fue blanco de un ataque con misiles de Estados Unidos en el día de ayer, según la agencia Tasnim, ¿no? La agencia iraní semioficial. Por otro lado, el ejército iraní afirmó que sus unidades de defensa aérea habían derribado un dron MQ-9 estadounidense en el oeste de Irán el mismo día, es decir, el domingo. Abadan, perteneciente a la provincia de Juzestán y limítrofe con Irán, alberga la refinería petrolera más antigua de Irán. Fue alcanzada, reiteramos, por Estados Unidos. La ciudad ya había sufrido distintos ataques bélicos a principios de esta semana en un contexto de esta escalada dramática y drástica que se viene sucediendo desde hace ya 9 días, como venimos informando. Tasnim, esta agencia semioficial iraní, informó que no se reportaron víctimas en los ataques de Estados Unidos el día domingo. Bueno, la guerra como tal llega a muchos terrenos. Uno de ellos, para puntualizar en las tantas aristas que nos presenta este conflicto bélico, tiene que ver con el manejo de la información, con el manejo de la verdad o la idea en torno a la verdad. Los últimos informes que entregaron Irán y Estados Unidos son contradictorios entre sí. Es decir, ambos países realizan declaraciones que resultan contradictorias una de la otra sobre lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Lo que termina construyendo, casi que de forma conjunta, una incertidumbre muy, pero muy importante para las diferentes partes del mundo que hoy miran con atención y con cierta preocupación esta guerra. Sus últimas declaraciones fueron contradictorias y hacían referencia al tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. Chris Wright, el secretario de Energía de Estados Unidos, declaró que los petroleros seguían pasando por el estrecho de Hormuz y negó los informes públicos que indicaban que la mayor parte del tráfico había quedado paralizada. Por su parte, la agencia de noticias semioficial iraní Fars, citando una fuente de la Armada, informó que el tráfico en Hormuz se redujo a 0, con lo cual vemos en esta situación dos dichos completamente distintos entre sí, haciendo referencia a una misma situación. Mientras tanto, te contamos qué ha sucedido en las últimas horas en el conflicto entre Irán y los Estados Unidos. Ataques tanto el fin de semana, el domingo, como en el día de hoy. Los dos países se acusan de haber roto o de no cumplir el memorándum de entendimiento, esos 14 puntos firmados el pasado 17 de junio y rubricados por los presidentes de Estados Unidos y del país persa. Pero los dos dicen que de todas maneras quieren negociar. Mientras tanto, los ataques se recrudecen. Allí vemos algunas de las imágenes. Te contamos entonces que un nuevo pico de tensión se ha concretado en el día de hoy. La 9ª noche consecutiva de bombardeos estadounidenses. El presidente iraní Pezeshkian afirmó que su país atraviesa una guerra a gran escala, mientras se reportan buques incendiados en el estratégico estrecho de Hormuz. El Comando Central de los Estados Unidos confirmó que la nueva serie de ataques comenzó en el día de ayer. Como te estaba diciendo, las operaciones alcanzaron objetivos en Tabriz y Urmia, en el noroeste iraní, dejando al menos un muerto y varios heridos. Teherán denunció que los proyectiles impactaron en localidades civiles, incluyendo la zona de Bushehr, donde opera la única central nuclear del país. Según fuentes oficiales, también se reportaron ataques en Darkovim, donde se construye una segunda planta atómica. La seguridad marítima se vio seriamente afectada con el reporte de un buque en llamas a 15 kilómetros de la localidad omaní de Kumsar. Además, 2 petroleros de propiedad griega fueron alcanzados por misiles de origen desconocido mientras transitaban la zona. Como consecuencia de estas hostilidades, Irán mantiene cerrado el paso del estrecho de Hormuz. Es decir, la vía vuelve a estar bloqueada, como ha sucedido en la mayoría de este conflicto que se inició el pasado 28 de febrero. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, justificó la ofensiva como una represalia por la muerte de 3 militares en Jordania e Irak. Cada vez, dijo Trump,
que Irán mate a un soldado estadounidense pagará por ello muchas más veces. Te contamos que esta tensión, que lo que hace es escalar obviamente toda la situación en el Golfo Pérsico, se da tras confirmarse la muerte de efectivos estadounidenses en un ataque enemigo contra la base aérea de Muwafaq Salti en Jordania. El Departamento de Guerra, ahí tenemos a los identificados. Se trata de Isabela González, de 19 años, y el primer teniente Tyler James Fiham, de 25, quienes perdieron la vida mientras apoyaban la operación Inherent Resolve. Las autoridades militares confirmaron además que un tercer integrante del servicio permanece desaparecido, mientras el número total de bajas desde el inicio del conflicto asciende a 16 muertos y más de 420 heridos. En respuesta a este ataque, Trump lanzó una severa advertencia a Teherán a través de sus redes sociales, asegurando que el régimen iraní, dijo Trump, pagará muchas más veces por cada soldado estadounidense muerto. Este episodio se suma a una semana de intensos bombardeos recíprocos y a la ruptura de los acuerdos de alto el fuego, que ha puesto a ambas naciones al borde de una guerra abierta, aumentando la presión sobre la Casa Blanca para ejecutar una respuesta militar contundente que, según declaraciones oficiales, busca sentar un precedente tras la agresión sufrida en suelo jordano. Vamos a escuchar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Las grandes personas, esos grandes patriotas que están ahí afuera luchando para que Irán no pueda tener armas nucleares. Irán ha sido dañado muy gravemente. Militarmente ha perdido casi todo, le queda muy poco. Tienen algunos misiles, algunos drones, tienen cierta capacidad de fabricación, no mucha. Nosotros controlamos el estrecho, ellos no controlan nada. Vamos a contarte que como consecuencia de estos ataques constantes, 9 noches ya por parte de los Estados Unidos, ha vuelto a subir el precio del galón en los Estados Unidos, llegando a los $4. Y este es un frente interno que tiene el presidente de los Estados Unidos con vistas a las elecciones intermedias del mes de noviembre. Vamos ahora a ver cuál es la posición iraní, porque insisto, los dos países se acusan de haber violado el memorándum de entendimiento. Los dos países dicen estar abiertos al diálogo, a pesar de todo esto que te estamos diciendo, cuando cada vez se están atacando más. Ahí vemos al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ismael Baghei, denunció formalmente los recientes ataques contra infraestructura civil y la planta nuclear de Dar Khojevein, calificándolos como violaciones flagrantes del derecho internacional. El portavoz exigió un pronunciamiento explícito de la Organización Internacional de Energía Atómica y la comunidad internacional, enfatizando que las ofensivas contra centros médicos, puentes e instalaciones nucleares en construcción representan un daño directo a la conciencia colectiva del pueblo iraní y una afrenta a los principios de no proliferación. Respecto al escenario de conflicto, el gobierno iraní se encuentra evaluando diversas propuestas de mediación diplomática, aunque mantuvo reservas sobre los detalles de estas justamente. Sin embargo, lanzó una dura advertencia ante una eventual invasión terrestre por parte de Estados Unidos, asegurando que las fuerzas estadounidenses enfrentarán graves consecuencias en terreno. El portavoz concluyó que Irán continuará utilizando tanto la defensa militar como la diplomacia como herramientas para salvaguardar sus intereses nacionales, diferenciando sus estrategias según las necesidades de la coyuntura. Vamos a escuchar entonces a Ismael Baghei, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. ما حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی، مراکز درمانی، پل‌ها و تأسیساتی که زندگی مردم به آن وابسته است را با صریح‌ترین عبارات محکوم می‌کنیم. هیچ ادعای سیاسی یا نظامی نمی‌تواند رنج کودکی را که در بیمارستان چشم درمان دوخته یا اضطراب خانواده‌ای را که پل ارتباطی شهرش ویران شده است توجیه کند. اینها تنها خسارت به ساختمان‌ها نیست، جراحت بر وجدان جمعی ایرانیان است. Ustedes saben que es parte de la red de grupos chiitas que responde a Irán. Cuando Irán es atacado, ellos también tienen la posibilidad de alguna acción. Y en este caso se trata de bloquear navalmente a Arabia Saudita. Este es el punto. Ustedes saben que hubo ataques en los últimos días entre los hutíes de Yemen y Arabia Saudita. Entonces es implementar el bloqueo naval inmediato. Eso es lo que han dicho los hutíes. Lo han definido como una medida de represalia bajo la premisa de asedio por asedio.
El portavoz militar del grupo, Zari, comunicó que la decisión responde a lo que consideran un bloqueo ilegal e inhumano impuesto por Riad sobre los puertos y aeropuertos yemeníes durante los últimos 12 años. El anuncio se produce en un clima de alta tensión apenas una semana después de un ataque aéreo contra el aeropuerto internacional de Saná, que los hutíes atribuyen directamente a las fuerzas saudíes. En su mensaje, el grupo advirtió que cualquier acción ofensiva por parte de Riad derivará en una escalada integral y severa y convocó a sus bases a una movilización general, instando a la preparación total ante posibles nuevos enfrentamientos que amenazan con desestabilizar aún más la seguridad marítima en la zona. Por su parte, Naciones Unidas insta a una desescalada inmediata en medio de esta reanudación de combates. El portavoz de la organización, en rueda de prensa en Nueva York, Dujarric, afirmó que la organización estaba preocupada por el resurgimiento de las hostilidades y la nueva escalada en gran parte de la región. Hizo hincapié en que se debe proteger a los civiles y la infraestructura civil, incluidos los hospitales y el suministro de agua, y afirmó que todas las partes deben cumplir con el derecho internacional humanitario. La ONU también expresó su preocupación por las renovadas amenazas de los hutíes contra Arabia Saudita y la libertad de navegación, advirtiendo que estas amenazas podrían aumentar el riesgo de una escalada regional más amplia. Por eso dice, instamos a todas las partes a que resuelvan sus diferencias mediante el diálogo y la diplomacia. Lo que está pasando, mientras tanto, en el estrecho de Hormuz, allí 2 petroleros de propiedad griega fueron alcanzados por misiles de origen desconocido mientras estaban navegando por el estrecho de Hormuz, una de las principales rutas marítimas. Ustedes ya saben, los buques afectados con bandera de Malta y de Liberia, ambos operados por la empresa griega Dinacom, con sede en Atenas. Los ataques ocurrieron durante la noche del domingo. El mundo sigue girando después de la Copa del Mundo y los bombardeos en Medio Oriente continúan, no cesan, se multiplican y en las últimas horas se conoció un nuevo ataque de los Estados Unidos, imágenes que estamos observando, confirmado por el propio Comando Central de los Estados Unidos, que ha dado a conocer esta novedad sobre una nueva incursión militar en territorio iraní. Y de esta manera el CENTCOM confirmó la 9ª noche consecutiva de ataques contra Irán con el objetivo de degradar las capacidades defensivas que tiene Irán y también atacar los buques, o mejor dicho, dejar que Irán ataque los buques que, transitan por el estrecho de Hormuz. Sigue siendo el estrecho de Hormuz uno de los focos de este conflicto, más allá de que hoy también se conoció otra noticia que está vinculada con el estrecho que se encuentra allí situado en el Mar Rojo, pero que esto está vinculado con los hutíes de Yemen. ¿Se acuerdan que la semana pasada le adelantábamos aquí en la noche de Canal 26 que había que prestarle mucha atención a cómo evolucionaba esa situación en el estrecho de Bab el-Mandeb, que los hutíes amenazaban con cerrar el tráfico a los buques, sobre todo a los buques sauditas que atravesaban y que representan el 7% del paso del petróleo en el mundo. El estrecho de Hormuz es el 20%. El estrecho de Bab el-Mandeb es el 7%, es decir, estamos hablando también que en la sumatoria casi un 30% del comercio mundial de petróleo se vería seriamente afectado si efectivamente continúa el bloqueo sobre el estrecho de Hormuz, algo que sigue sucediendo. De hecho, los ataques de los Estados Unidos hace unas horas atrás obedecen justamente a represalias en relación a definir una lesión en las capacidades militares iraníes, pero para que pague consecuencias por haber atacado o seguir atacando buques que atravesaban el estrecho de Hormuz en su intento de controlarlo, no ahora, sino definitivamente, cuestión que ya estaba planteado al menos en el memorándum de entendimiento entre los Estados Unidos e Irán. Y mientras esto sucedía, recordaba que también habíamos puesto aquí en la noche de Canal 26 énfasis a uno de los textos y la redacción del memorándum de entendimiento cuando Irán
decía que iba a hacer todo lo posible para garantizar la libre navegación del estrecho de Hormuz. Ni siquiera en la firma de ese memorándum establecía que Irán iba a permitir la navegación libre en el estrecho de Hormuz. Aclaraba muy puntualmente, y el texto así lo dice, iba a hacer todo lo posible. Bueno, no hizo todo lo posible y la guerra continúa. Y con respecto a ese tema, se refirió este fin de semana el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que a propósito se reunió allí en el despacho de Estado con el presidente del Líbano. Pero con respecto al estrecho de Hormuz, dijo: nosotros vamos a seguir manteniendo estos ataques, vamos a seguir con este objetivo, que es debilitar las capacidades defensivas que tiene Irán. Pero también, por otro lado, dijo, estamos dispuestos a seguir con el canal de diálogo, algo que respondió el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, quien dijo, nosotros también estamos dispuestos a seguir con el canal de diálogo, pero también vamos a responder a los ataques. Bueno, hay posiciones que son contrapuestas, ¿no? De un lado y del otro. De hecho, lo vamos a ampliar. Hay intentos de mediar, e incluso hay una propuesta de un alto al fuego por lo menos de 10 días, protagonizada por los países que hasta ahora han oficiado de mediadores entre Estados Unidos e Irán. Nos referimos puntualmente a Pakistán y también a Qatar. Ahora eso lo vamos a ampliar porque hoy ha estado, como siempre, en realidad muy activo en las redes sociales el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una de esas publicaciones... en una de esas publicaciones se refirió a cuál va a ser la respuesta de los Estados Unidos ante cada soldado americano que muera como consecuencia de los ataques iraníes. Andrés Clipán, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, efectivamente, Donald Trump lo que ha hecho, ha advertido que por cada soldado fallecido, fueron 3, Irán va a pagar justamente por este hecho, pero además dijo que en su red social, ¿no? Textualmente, cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ese asesinato muchas veces. Pagará por esos asesinatos muchas veces. Dice que esta directiva ha sido transmitida al secretario de Guerra y justamente al general Daniel Cain, el jefe del Estado Mayor conjunto. E inclusive en este momento en la prensa internacional dice que Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra Irán después de la advertencia de Donald Trump. En agosto del año 1955, el entonces presidente argentino Juan Domingo Perón pronunció una frase muy similar a la que pronunció Trump en el día de hoy, cuando en aquel momento, por supuesto en otras circunstancias, dijo: cuando caiga uno de nosotros, van a caer 5 de ellos. Bueno, es algo muy similar a lo que planteó hoy Andrés, el presidente de los Estados Unidos. Por cada soldado de nuestro país que caiga, van a caer varios de los iraníes. Bueno, de hecho, el presidente de los Estados Unidos dijo en esta locución que vos hacías mención, Andrés, que estos últimos ataques, los perpetrados en las últimas horas, ha sido en honor a esos caídos. Exactamente, por eso decía que es el encabezado de los principales medios internacionales. Estos nuevos ataques tienen que ver con esto y ahora ustedes lo van a ampliar, pero hay que recordar que Estados Unidos además está reforzando en la actividad militar en la zona. Y eso se notaba muy claramente con solo observar el mapa de la navegación aérea y la presencia, Ornella, de una gran cantidad de aviones norteamericanos, aviones de combate de los Estados Unidos, pero también aviones cisterna, que son los que le proveen combustible a los aviones que están en operación militar. Eso es un clarísimo indicio de que no hay ninguna intención por parte de los Estados Unidos de ir hacia un alto al fuego, por lo menos por ahora, como lo están pidiendo los países mediadores, hasta que Trump entienda que debe seguir llevando adelante este tipo de acciones militares, porque además hay una respuesta iraní. No es inocuo lo que hace Irán, no solo atacando barcos, sino también haciendo lo propio sobre las bases de los Estados Unidos en distintos países del Golfo. Hoy el protagonista de esos ataques ha sido Jordania, pero venimos dando cuenta de los ataques en Kuwait, de los ataques en Qatar, de los ataques en Bahrein. Por esa razón es que Estados Unidos, como vemos en las imágenes, sigue reforzando su presencia militar en el Golfo. Bueno, de hecho, este fin de semana se atacó una vez más, por eso hablamos de una escalada que ahora ataca infraestructuras civiles, porque se atacó una vez más
además una planta desalinizadora, la cual abastece de agua potable a gran parte de esos países que vos recién estabas nombrando, Sebastián, con el objetivo puesto principalmente en un primer momento por parte de Irán a estas bases militares que se encuentran allí en estas naciones, tanto en Kuwait, en Bahrein, también en Qatar. Pero ahora se corre el foco y también se ataca y se apunta directamente a este tipo de infraestructuras. De alguna manera, en respuesta a lo que el presidente de los Estados Unidos ya había advertido la semana pasada y luego se concretó, han sido los ataques a las centrales eléctricas allí en Irán. Pero con respecto al despliegue de estos aviones que estamos observando en pantalla y lo que anunció el presidente norteamericano, hablamos de los cazas F-16 y los F-35. F-35 que fueron parte de la negociación entre los Estados Unidos y Turquía para ser vendidos luego de lo que fue la cumbre de la OTAN llevada adelante allí en Ankara. La mediación es clave a esta altura para ver si pueden nuevamente sentarse en la mesa de negociaciones. Estados Unidos e Irán, una negociación que claramente ha quedado trunca. Está interrumpida, ese memorándum de entendimiento, por lo menos al momento está congelado. Fue el propio Trump el que incluso dijo, yo firmé ese entendimiento, pero sabía de antemano que iba a ser muy difícil poder confiar en los iraníes y que se cumpla. Yo pedía que o haya acuerdo o no haya acuerdo, pero no establecer un camino de estas características. Trump de alguna forma también se refirió en ese sentido a darle un rol muy importante a los países mediadores. Hemos contado muchas veces aquí con Ornella y con Andrés la relación muy particular que Trump tiene, por ejemplo, con el jefe del ejército pakistaní, que es uno de los países mediador. También la muy buena relación con Qatar. De hecho, Qatar fue el país que le obsequió el avión presidencial, que hoy también Trump informó que va a ser, por lo menos por un tiempo, pausada su utilización a los fines de seguir reforzando la seguridad de la aeronave. Y estos son los países, Ornella, que están pidiendo que haya al menos una tregua de 10 días en el fuego cruzado. Bueno, fue el propio portavoz de Irán, el canciller también dijo que han llegado distintas propuestas por parte de estas naciones que ofician como mediador en este conflicto, tanto Pakistán como Qatar, vos lo decías recién. Propuestas que ellos consideran, dijo el canciller iraní. Una de ellas tiene que ver con esto que ustedes están leyendo en el graph, que sería esta tregua de 10 días para poder avanzar en el entendimiento que se había alcanzado el 17 de junio y de esta manera poder lograr el objetivo final, ¿no? Poder lograr que, bueno, haya un acuerdo definitivo para que se logre el cese al fuego y el intercambio de ataques entre los Estados Unidos e Irán. Yo mencionaba más temprano, y me parece importante resaltarlo nuevamente, que el secretario de Estado de los Estados Unidos también habló de que hay un canal de diálogo que ellos continúan sosteniendo. Y dijo específicamente, mientras Irán insiste en controlar una vía navegable internacional, vamos a tener que responder a eso. Estados Unidos siempre permanece abierto a una solución diplomática, pero los ataques continúan. Exactamente. Miren, es tan clara la intermediación de Qatar, por ejemplo, y ahora vamos a hablar de Pakistán, que se acuerdan cuando se realizaron las reuniones previas a la firma del memorándum en Suiza, que se realizaron en un hotel de Suiza, donde llegaron las delegaciones de Estados Unidos y de Irán. La de los Estados Unidos la encabezó el propio vicepresidente, que ayer fue padre por cuarta vez mientras se jugaba la final de la Copa del Mundo. Ese hotel en donde se reunieron es un hotel que forma parte de un fondo de inversión de origen catarí. Hasta ese punto la mediación de Qatar y Pakistán ha sido o está muy presente en las negociaciones entre ambos países. Nos referimos a Estados Unidos y a Irán. Y hablando de Pakistán también, Ornella, porque el ministro del Interior de Irán ha viajado para entrevistarse con su par pakistaní. Tiene que ver, obviamente, todo con la misma situación y la posibilidad de encauzar o reencauzar las negociaciones. Sí, con una delegación iraní que lo acompañó mientras estamos observando y compartiendo las imágenes de la llegada. No es la primera vez que se realiza un viaje de estas características y que hay un encuentro de estas características entre Irán, el ministro del Interior iraní, y su par. Y esto lo confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores. Claro, de alguna manera es una muestra de que existe todavía
de algún modo una vía diplomática más allá de que los ataques continúan, específicamente una vía y una conversación o encuentros que se mantienen con los países mediadores, en este caso con Pakistán. Exactamente, la situación también tiene que ver con objetivos propios de los países mediadores. No es que solo lo hacen para congraciarse o con los Estados Unidos, sobre todo con los Estados Unidos y con Irán. Por supuesto que hay algo de eso, pero también hay cuestiones vinculadas a su propio interés. En el caso de Qatar es clave la tranquilidad en todo el Golfo Pérsico. Las exportaciones de gas catarí sobre todo y puntualmente ellas son muy importantes para su economía. Garantizarlas y que no haya inconvenientes en el estrecho de Hormuz es un objetivo clave que impacta directamente en la economía de Qatar como en la economía del mundo, pero puntualmente en la de Qatar. Y Pakistán también tiene intenciones económicas en su vínculo con Irán y con los Estados Unidos para poder desarrollar esta tarea que han venido desarrollando en algún momento con éxito, ciertamente. Recordemos en el momento exacto en el que Trump fue muy elogioso de las autoridades iraníes, tanto del pakistaníes, del primer ministro como del jefe del ejército, y ahora también están tratando, o al menos haciendo esfuerzos para poder lograr un nuevo acercamiento entre ambos países. Mientras tanto, crece otro foco de tensión, lo habíamos advertido, reitero, la semana pasada. Había que prestarle mucha atención a cómo evolucionaba la situación entre los rebeldes hutíes apoyados por Irán en Yemen y Arabia Saudita. Bueno, finalmente hoy hubo un anuncio por parte de este grupo de rebeldes hutíes de que clausuraban o bloqueaban las exportaciones de Arabia Saudita. Sí, y hablan específicamente de este estrecho, no lo mencionábamos antes, de Bab el-Mandeb, que enlaza el Golfo de Adén con el Mar Rojo. Por eso hablamos de otro de los sitios y de del tránsito, ¿no? Otro de los focos de tránsito, no solamente el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20%, vos lo decías recién, del petróleo mundial, sino también este sitio, ¿no? Que es el estrecho de Bab el-Mandeb. Lo cierto es que el 7% pasa por ese lugar. Y según los rebeldes hutíes de Yemen, esto es en respuesta, bueno, una vez más, apoyando a Irán, porque incluso los miembros del gobierno iraní instaban a los rebeldes hutíes de Yemen que lleven adelante este tipo de medidas y esta decisión que finalmente se concretó. Pero también porque ellos argumentan que es por el asedio que en las últimas horas Arabia Saudita llevó adelante contra los rebeldes hutíes de Yemen. Y ellos tienen un conflicto histórico, como muchos de los conflictos de la región, que en los últimos años había logrado al menos una tregua y que recrudeció a partir de la situación que se viene planteando, no solo por los enfrentamientos de Israel y Estados Unidos con Irán, sino esto tuvo un desenlace en su momento cuando el grupo terrorista Hamas decidió incursionar en el 2023, ¿se acuerdan?, en territorio israelí, lo que desató una guerra en la Franja de Gaza, y también el accionar de los hutíes desde Yemen, no solo lanzándole misiles a Israel, sino también en aquel entonces bloqueando la navegación o intentando atacar a buques, no solo intentando, en algunos casos lo han logrado, a buques que transitaban justamente por el Mar Rojo y que atravesaban ese estrecho, que tiene mucha importancia porque ese 7% sumado al 20% del estrecho de Hormuz, estamos hablando de casi la tercera parte del comercio del petróleo del mundo, y no solo el petróleo, con lo cual también hay que adicionarle otros elementos. Y además, para Arabia es clave, porque Arabia había comenzado a redireccionar sus exportaciones sin tener que utilizar tanto el estrecho de Hormuz a partir del conflicto iniciado el 28 de febrero y empezó a transitar mucho más por el Mar Rojo y sus exportaciones saliendo de allí. Es muy interesante, después lo vamos a ver en cuanto al precio del petróleo, porque si bien ha subido el petróleo, la pregunta es por qué no alcanza los niveles que alcanzó en su momento cuando se inició la guerra el 28 de febrero. Bueno, hay varias razones que explican eso, después lo vamos a ampliar cuando demos los datos económicos, de por qué efectivamente el petróleo no alcanza los 120 o 130 dólares que llegó a valer cuando se inició la guerra allí en Medio Oriente. Mientras tanto, declaraciones, Ornella, de la ONU, Naciones Unidas. Sí, una desescalada inmediata. Insta a Naciones Unidas, una vez más, como en otros conflictos, a que haya
una desescalada inmediata de los ataques, de la violencia, que como sabemos y lo venimos contando en estas últimas semanas fue en aumento, tanto por parte de los Estados Unidos como de Irán. Habló el portavoz de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, afirmó que la organización estaba preocupada por el resurgimiento de hostilidades, dijo, y la nueva escalada en gran parte por la región. Y además hizo hincapié en que se debe proteger a los civiles. Nosotros hablábamos la semana pasada también de un ataque que apuntó directamente a una estación de tren, 5 puentes, bueno, 7 personas fallecieron en total, una octava se contabilizó durante este último fin de semana. Y claro, esto es en parte por lo que estamos contando, o en su totalidad por lo que estamos contando, que es el aumento de esta escalada de conflicto. Una explicación muy interesante que suele dar el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en relación a la decisión de Irán de seguir sosteniendo a grupos rebeldes terroristas, en realidad como son los hutíes, como son los integrantes de Hezbollah, el grupo terrorista Hamas, y es las consecuencias de la utilización de la gran cantidad de dólares que podría tener Irán a su disposición en virtud de las exportaciones petroleras, sobre todo de sus exportaciones petroleras que están sancionadas, han tenido alguna liberación, pero siguen siendo exportaciones petroleras sancionadas. Y dice Marco Rubio, si en vez de utilizar todos esos fondos para sostener y financiar a estos grupos terroristas fueran utilizados para recuperar su economía, para poder hacer crecer su economía, hoy estaríamos hablando de una característica muy distinta de lo que es el gobierno y la vida cotidiana de los iraníes. No nos olvidemos que en principios de año un grupo muy importante de habitantes de Irán, de ciudadanos iraníes, salieron a las calles a protestar como consecuencia de la caída de su economía, del aumento de los precios, de la fortísima inflación, tema que por supuesto no ha sido resuelto, al contrario, se resolvió con más represión y por eso hoy no estamos observando la misma reacción que se observaba a comienzos del 2026. Hay otro tema central, Andrés, que tiene que ver con el primer ministro israelí, su relación con Trump y algo que había comenzado a surgir en las últimas horas a partir de una declaración del alcalde de Nueva York sobre una probable detención de Netanyahu si viajaba a la reunión anual de Naciones Unidas que se realiza en el mes de septiembre. Exactamente. Para poner en contexto, el primer ministro israelí acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra, pero no dictó su captura internacional hasta ahora, como lo hizo, por ejemplo, con Vladimir Putin, ¿sí? Bueno, en una entrevista el sábado en el diario The New York Times, justamente el alcalde de Nueva York dijo, y esto generó conmoción y escándalo político, bueno, dijo que estaba evaluando si era legal que él como alcalde le ordenara a la policía de Nueva York detener justamente al primer ministro israelí cuando en septiembre se presente ante las Naciones Unidas y pise justamente Nueva York. Dice, lo estoy viendo con mis asesores, dice, pero en realidad no me digan que sí o que no. Dice, la idea sería justamente detenerlo, pero lo estamos evaluando. Bueno, el presidente Donald Trump rápidamente salió a responder a esto y dijo que de ninguna manera, forma o modo, mientras esté en Estados Unidos, va a ser detenido Benjamín Netanyahu. Dice, y Netanyahu está luchando contra la República Islámica de Irán, que recientemente mató a 52.000 manifestantes inocentes, justamente los que mencionabas vos, Sebastián, recién, cuando protestaban por la situación económica en Irán. Y ha pasado los últimos 47 años matando a soldados estadounidenses y a otros. Bueno, es lo que dijo Donald Trump, que salió en defensa de Benjamín Netanyahu, y en principio, al menos lo que ha trascendido, el alcalde no tendría potestad para detener a un mandatario extranjero en suelo norteamericano. Fue una declaración, da la sensación, sin conocer en profundidad el contexto en el que la realizó y sus motivaciones, para congraciarse con su propio electorado, ¿no? Da esa sensación, al menos, en algo que era ya de por sí improbable de poder realizarse, mucho menos a partir de la decisión de un alcalde. Sí, y remontándose también a lo que fue la Revolución Islámica,
¿no? Porque cuando él habla de esos 47 años, hace mención a eso, tratando de englobar, bueno, absolutamente todo y también apuntando a algo de historia. Exactamente. A propósito de la situación de Israel y el Líbano, recién ustedes hacían referencia a la reunión de Marco Rubio, el secretario de Estado, con el presidente libanés. Mañana lo va a recibir Trump, al presidente del Líbano, y se ha comenzado a desarrollar ya una prueba piloto en 3 aldeas del sur del Líbano a los fines de ver hasta dónde es posible llegar a o llevar adelante el acuerdo al que han arribado con mediación de los Estados Unidos, Israel y el Líbano para traspasar el control de Israel justamente a las Fuerzas Armadas libanesas. En la llegada del presidente del Líbano a los Estados Unidos se confirmó que son hasta el momento, desde el 2 de marzo del año en curso, 4.321 personas las que murieron como consecuencia de los enfrentamientos. Y con respecto a esto que vos decís, esta prueba piloto, lo que se haría sería una retirada gradual del ejército israelí en estos puntos que vos recién mencionabas, que claro, recordemos, esto se conversó la semana pasada en lo que fueron las reuniones en Roma. Exacto. Entre Israel y el Líbano. Reuniones, o por lo menos lo que quedó plasmado en ese encuentro, que continuará de alguna manera en la reunión que mantendrá mañana el presidente del Líbano y su par estadounidense.